Esto es La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre historia, cultura y arqueología. Y hoy traemos un tema muy grande, como siempre, para hablar de arqueología del norte de México. Yo soy su anfitriona Wendy Osorio y en esta ocasión le damos la bienvenida a una amiga, una arqueóloga, que nos va a hablar sobre este tema muy grande y ella es Daniela Rodríguez Obregón, a quien le agradecemos que esté en este espacio y le damos la bienvenida. Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, hola, buenos días. Pues no, más bien gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de estar aquí. Pues es un tema muy grande, aún para quienes trabajamos en esta cuestión haciendo arqueología, hablar de una arqueología del norte de México, porque quizá tenemos ideas que ni siquiera se apegan a la realidad actual o al menos a los resultados a partir de investigaciones desde arqueología, antropología o historia. Y yo creo que necesitamos poner el tema sobre la mesa para saber qué está pasando de aquel lado en materia de investigación, en materia cultural también. Pero bueno, ya tú nos contarás por qué es importante, por qué tenemos que hablar de una arqueología del norte de México. Uy, bueno, de entrada yo creo que algo que es bien, como bien importante en este tema, en la arqueología del norte, es de entrada eso, ¿no? El norte, lo que está allá arriba, ¿no? Como pues la gente que vivimos acá en el centro, en la Cuenca de México, en el altiplano central, ¿no? Lo que le dicen, todo es como para allá arriba, ¿no? Y quién sabe qué hay allá arriba, ¿no? Eh, entonces, incluso arqueológicamente hablando, pues también, ¿no? O sea, desde los inicios siempre se ha dicho como, o sea, como se hace, se viene la conquista inicialmente aquí, pues todo lo que estaba allá era, pues lo que está allá, ¿no? Entonces, pues también es como una idea que seguimos trayendo en la arqueología y que digo, ya no es tan así, pero todavía a mí me toca encontrarme arqueólogos aquí que te dicen, ah, sí, las piedras de allá, ah, sí, los cazadores recolectores de allá, ah, sí, los chichimecas de allá, ¿no? Pero sí, o sea, tal vez mucho de lo que dicen es cierto, pero pues no todo, ¿no? Entonces, justo ahora que estaba yo dando esta clase con alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues yo les decía, ¿no? O sea, pues adivinen qué, en el norte hay bosques, en el norte hay jaguares, en el norte hay ríos, hay zonas muy, muy verdes y no todo es desierto, no todos son piedras y no todos son cazadores recolectores ni andan en taparrabos, ¿no? Que es mucho como de la idea que se tiene, ¿no? Entonces, pues es importante conocerlo porque es parte de nuestro territorio. Quizá geográficamente hablando, pues sí estamos más lejos nosotros de ellos que incluso Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues digo, el día, no sé si has estado allá o el día que te toque estar allá, para mí es otro país, es muy distinto. De entrada, o sea, las personas son muy distintas, el comportamiento es muy distinto, la forma de vida, los paisajes, todos son muy diferentes a lo que estamos aquí acostumbrados a ver, ¿no? Entonces yo creo que de entrada es como esa distancia a la que tenemos geográfica de esas regiones, lo que nos hace mucho separarnos como de lo que está pasando allá, ¿no? Sin embargo, pues ya desde los años 60, pues es que ya ha habido ella de parte de la arqueología un interés por empezar pues sí, a investigar, a saber, bueno, realmente qué pasó aquí, ¿no? Si eran cazadores recolectores, eran nómadas, qué eran, ¿no? Y eso ya a la fecha, pues ya estamos a 60 y tantos años de los primeros estudios que se hacen allá, que ya podemos ya realmente aterrizar qué es lo que estaba pasando allá arqueológicamente hablando, ¿no? A ver, ahí cuéntanos un poquito más. Bueno, es que la arqueología también, como ciencia, como disciplina antropológica, ha ido cambiando mucho sus métodos, sus líneas de estudio, sus propios postulados teóricos. Aquí abrimos un paréntesis. Daniela, ¿qué es la arqueología para ti? Y por supuesto, dentro de este contexto que te ha tocado pues ejercer en el norte. ¿Qué es la arqueología para mí? La gran Yo, pregunta. yo soy bien pragmática, ¿no? O sea, creo que tal cual como lo dice la primera definición, es el estudio del hombre a partir de sus restos materiales, ¿no? Y
al mismo tiempo esa definición pues es como bien compleja para el norte, porque pues aquí tenemos un chorro de basamentos, un chorro de pirámides, ciudades, cerámica para aventar para arriba, y en el norte no es así, ¿no? Entonces aquí digo, no es algo que yo defina, pero yo pensaría como en esta arqueología del detalle, ¿no? Que me lo han dicho investigadores de allá, en la que te enseñan a aguzar un poco más el ojo, porque precisamente los materiales quizás son no simples, pero no son como tan vastos o tan monumentales, ¿no? Entonces, pues el poco material que encuentras allá, tienes que exprimirle todo el jugo de información que puedas, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, si nos vamos por la cuestión de la conservación de ciertos materiales, sobre todo orgánicos, pensaríamos que en esta parte o las áreas del norte que tienen como este tipo de clima, favorecen, ¿no?, la conservación de este tipo de materiales y por ende se les presta una atención en cuanto a materia de investigación arqueológica o quizá de la propia restauración y conservación, porque yo estoy, por ejemplo, pensando en la situación que ocurre en el Perú, que ahí vemos que Sí. hay también una dedicación por los tipos de materiales arqueológicos que se encuentran en este tipo de climas, en este tipo de ambientes. Pienso que para el norte no se ha dado tal cual, y bueno, ya tú me comentarás de qué depende si es que así se está dando, porque salvo, por ejemplo, los materiales que se hallaron, pues ya también desde hace varias décadas en la Cueva del Gallo, Mm. como que el resto de materiales orgánicos o incluso los otros tipos de materiales no reciben quizá tanta, o quizás sí reciben el interés, más bien falta la difusión y el interés por parte también de quienes hacemos arqueología en otros lados, ¿no? Por ejemplo, el centro. Pero bueno, volviendo al tema de esta parte del norte de México, que cuando lo decimos así, norte de México, parece que estamos hablando de una cuestión encasillada, que es homogénea, que esa parte que es diferente, que está muy lejos, y de hecho pensaríamos, bueno, pues el norte queda arriba, pero ¿dónde está el norte de México? Esa categorización de esta macroregión, que es, como nos comentaste, pues tiene estas diversidades, ¿no? De climas, de ambientes, a nivel cultural también, históricamente, por supuesto, pero también sí representa una unidad cultural. Y además, ¿dónde están estos indicadores que caracterizarían a esta región del país? Pues no, no, realmente es que yo creo que eso es bien, bien curioso, ¿no? Que nos hemos hecho la idea de esto, pues la famosa Oasis América, ¿no? Aridoamérica. Pues no, o sea, lamento contarles que no hay una unidad cultural allá, ¿no? Y eso ya es lo que la arqueología, ¿no? Pues ya ha dilucidado, ¿no? Tan solo en el estado de Sonora hay, o sea, cerca de 4 ya tradiciones arqueológicas identificadas, ¿no? En Sinaloa hay 3. O sea, ya hay una diferenciación cultural que sí es heterogénea dentro de todo este gran territorio, ¿no? Ahora, pues también lo de los límites, ¿no? O sea, ¿dónde empieza el norte? ¿Dónde terminaba Mesoamérica, no? Pues bien, recordemos, ¿no? Que mucho de lo que se plantea Kirchhoff, pues se aplica para el siglo XVI, ¿no? Sin embargo, si retomamos un poco de ello, bueno, él decía que más o menos como a mitad de Sinaloa eran como los límites, hacia el centro pues como un poquito el Bajío, porque ya si nos metemos como hacia Guanajuato, Zacatecas, eso ya es norte, ¿no? Porque es zona árida y porque ya ahí había grupos nómadas, ¿no? Y hacia el este del país, pues todavía lo que es parte del Pánuco se va a considerar como parte de Mesoamérica, ¿no? Sin embargo, pues ya es como una zona, ya son fronteras muy difusas. Realmente son, yo lo veo así, yo considero que son ya fronteras muy difusas
y que ya los estudios nos van a permitir darnos cuenta que esa región estaba bien conectada con la gente que estaba viviendo acá, ¿no? Claro, son fronteras geográficas que trazamos ahí desde estudios culturales, pero no necesariamente son fronteras culturales. O sea, en el sentido, ¿no? De que sí hubo conexión con otros puntos de esta macroregión que nosotros mencionamos mucho de Mesoamérica, que hay que tomarlo con muchas pinzas también, ¿no? Sí, Como este modelo de estudiar estas regiones y trazar estas fronteras y pensarlas como algo fijo y por lo tanto como que nos hacen pensar en estas sociedades que estaban aisladas y que ni siquiera tenían como esta interacción social, cosa que la arqueología, entre otras áreas del conocimiento, han descartado totalmente. Pero aún así falta mucho por, yo creo, cambiar este tipo de percepción, incluso dentro de la mente de muchos quienes están dentro del quehacer académico arqueológico. O sea, es como también la arqueología en esta área del país también ha estado, digamos, delimitada dentro de la propia institución, ¿no? Entonces, bueno, son puntos que tal vez iremos abordando más adelante, pero algo muy importante aquí también que has mencionado es como todas estas ideas ya rebasadas que gracias a la arqueología pues se han ido actualizando y bueno, pero me gustaría que nos contaras cómo es que se ha llevado la arqueología, que nos contaras más sobre cómo se ha ejercido esta profesión en esta parte del país. En cuanto a, bueno, mencionamos la presencia institucional, cómo está, y pues también qué temas son los que se abordan dentro de estas investigaciones que se realizan. Pues ya a nivel institucional, el INA como tal, digamos que la persona que se empieza a interesar en el norte de México, pues es la arqueóloga Beatriz Braniff, ¿no? Ella, pues ella hace su licenciatura de arqueología aquí en la ENA y después se empieza a ir hacia el norte, ¿no? Dado que pues su papá era un coronel que se dedicaba al comercio incluso de la ostra perlera, ¿no? La que se encuentra en Baja California. Entonces de ahí pues yo pensaría que ya ella tenía como esa idea de, bueno, ¿qué hay allá, no? Entonces ella ya por ahí de los años 60, ella se va allá y es la que empieza a ver, bueno, ¿qué hay aquí, no? Y con ella empiezan los primeros trabajos arqueológicos en Sonora, precisamente en Sonora, y ya de ahí mucho de la sistematización de la información que ella plantea es la que se sigue utilizando, ¿no? El registro de los sitios, ¿no? Y ella es la que le va a dar el primer nombre a toda esta región de la Gran Chichimeca, ¿no? Yo pienso que como un poquito como a manera de sarcasmo, porque pues finalmente Chichimeca pues es un término náhuatl, ¿no? Claro. ¿No? Que son como los de allá, ¿no? Los de afuera, ¿no? Ahí donde nosotros no dominamos, Exacto. de ahí para arriba es un bloque, un gran bloque llamado Chichimeca. Ajá, exacto, ¿no? Entonces yo creo que de ahí lo retoma ella, pero ella ya empieza como a hacer una diferenciación, ¿no? No, es que hay gente de la costa, hay gente de la sierra, hay gente del desierto, y los materiales que tienen, sus vasijas, sus ornamentos, su joyería, pues se ve que la están intercambiando entre ellos mismos, ¿no? Y que también incluso muchas de las cosas que ellos los recursos que ellos van a tener de primera mano, los vamos a empezar a ver hasta el centro de México, ¿no? Como la concha, ¿no? La turquesa, cosas así que vienen de muy, muy lejos, ¿no? Entonces, digamos que ella es como la pionera de la región del noroeste de México, ¿no? Ya a partir de eso, pues nos van a empezar a llegar ya más investigadores y también mucha gente de Estados Unidos, porque, pues sí, recordemos que es una zona que realmente está más pegada a Estados Unidos que al centro de México. Entonces ya desde investigadores estadounidenses, la gente que se va a empezar a interesar allá, va a empezar ya a ver pues un pequeño boom, ¿no? No te podría decir, uy, sí, ya hasta ahorita está allá plagado de arqueólogos, porque no es así, ¿no? Mi director de tesis, John Carpenter, él me decía, o sea, de todos los arqueólogos que hay, el 1% está en el norte,
¿no? Arqueólogos mexicanos, ¿no? Entonces, no, pues sí son bien poquitos, ¿no? Claro, si lo comparamos con el resto del país y hablando de zonas como el centro de México o el área maya, quizá Oaxaca por ahí también, Sí, pues sí, en comparación sí hay una presencia pues estadísticamente muy baja. sí, son poquititos, o sea, realmente son poquitos, ¿no? Y es por lo mismo, o sea, yo creo que es más fácil que te vayas tan solo de aquí a Acapulco, ¿cuántas horas son? ¿6 horas? Una cosa así. Bueno, depende en estos días de, Bueno, ahorita en de Semana vacaciones. Santa, yo creo que es más, ¿no? Pero bueno, pensando en eso, o sea, son 6 horas. En cambio, si te quieres ir de aquí en autobús a Hermosillo, son cerca de 36 horas. No, ya llega un momento de Sí, la vida en donde no quieres hacer ese sí, viaje. no te da, ¿no? Entonces yo creo que mucha de la gente que también se ha ido allá, también yo creo que se ha tenido que desprender, ¿no? Como de vínculos familiares que tenía para irse a trabajar allá, ¿no? De entrada, pues la gente que ya es de allá, por ejemplo, la doctora Patti Hernández, que es una antropóloga física, pues ella es sonorense, ¿no? Entonces, pues ella en cuanto tuvo la oportunidad de regresar hacia su pueblo, como ella decía, lo hizo, ¿no? Y ella ahorita, pues el hecho de que está allá ha abierto la línea de investigación, pues de toda esta corriente de la bioarqueología, ¿no? Ha estado analizando tanto momias que vienen de la sierra, por lo que decías, la conservación de los materiales, allá vamos a tener momias, Claro. ¿no? También pues huesos, ¿no? También ya ha hecho ahorita un montón de estudios, ha podido hacer diferenciaciones de sexos, de edad, ¿no? Ha podido ya caracterizar determinadas poblaciones de ciertas regiones, ¿no? Entonces ella ahorita, desde que se fue allá, porque estuvo mucho tiempo en la ENA dando clases, Sí, sí. después regresa ya a Sonora y ahorita tiene incluso alumnos, ¿no? De las escuelas del norte, ¿no? Como la Universidad Autónoma de Zacatecas o la Escuela de Arqueología del Norte de México, ¿no? Que son los que ahorita también son instituciones que a los chicos los están preparando y los están jalando mucho para trabajar hacia allá, ¿no? Ok, por ejemplo, al principio nos mencionabas este tema con la cuestión de los cazadores recolectores, que sí, o sea, sí había como este tipo de organización social, están sus vestigios, están pues ahí la diferente cultura material que pues nos cuenta, entre comillas, cómo era este tipo de vida, dónde estuvieron, etcétera. Pero el tema sí tiene todavía mucha presencia dentro de la investigación arqueológica y además, ¿qué otros temas se investigan? Bueno, ya nos estás diciendo también la cuestión de desde la bioarqueología, bueno, la antropología física, pero también, ¿qué otros temas se investigan además de estos dos que hemos estado mencionando? Pues de lo que hay ahorita, lo que los arqueólogos que han estado trabajando ahorita, por ejemplo, están los primeros pobladores, ¿no? También allá, pues las mismas condiciones, pues dan, ¿no? Para que puedas, trabajar, pues sí, cosas de prehistoria, ¿no? Desde los primeros asentamientos humanos, las primeras migraciones, ¿no? Tenemos a la doctora Guadalupe Sánchez, que ella es la que ahorita está trabajando todo eso. También acá en la UNAM tenemos al doctor Alejandro Terrazas, que igual también ve cuestiones de poblamiento de América y que ha visto cosas en el norte de México, ¿no? Arte rupestre también, por ejemplo, la doctora Cristina Corona, ella ve arte rupestre de Coahuila, de la región ya noreste de México, ¿no? Tenemos que más redes de interacción y circulación de bienes, que es un poco también de lo que yo he analizado, pues por ejemplo, todos los materiales, los objetos de concha marina, ¿no? De concha de río, hacia dónde se movían, hacia las regiones del centro, hacia acá. ¿Qué más? La gente de la sierra, lo que te decía, lo de las momias, por ejemplo, el proyecto de la sierra que lleva el arqueólogo Júpiter Martínez, pues Claro. también, ¿no? Él está trabajando tanto poblaciones que se asentaron en la Sierra Madre Occidental, que es la parte ya de la Sierra Sonora colindante con Chihuahua, y también él lleva los trabajos de arqueología histórica, ¿no? Como es la misión de Cocóspera, que es una de las misiones que fundó el padre Quino, ¿no? Cuando se fue los misioneros jesuitas hacia esa región, ¿no? Bueno, o sea, aquí con estos ejemplos estamos abordando realmente un panorama temporal muy, muy amplio. Sí, 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 es que sí, realmente, o sea, ya hoy día sí hay un buen grueso de investigadores que te están abarcando tal cual, como te digo, desde la prehistoria hasta
aspectos ya coloniales e históricos, ¿no? Sí, porque también el proceso de conquista, entre comillas, pues también fue un proceso muy diferente al que se Sí, dio aquí en el centro. sí, sí, Y sí. muchas veces no nos detenemos a pensar, ¿no?, en esta diversidad bajo la cual pues se desarrollaron este tipo de encuentros o de contactos, y también pues los cambios que suscitaron. Muchas veces no tenemos, por ejemplo, el dato de que ahí en realidad no ocurrió y que llevó muchos siglos este proceso, por ejemplo, de implementar la religión pues Ujú. europea, ¿no? Y los cambios de vida que suscita también. O sea, eso es algo que no siempre se menciona cuando se habla de este tema, que también es como muy presente dentro de la historia, el de la conquista. Pero vemos que aquí, o sea, sí estamos como hablando de rangos de tiempo muy complejos, muy diversos, y además pues que implican también el trabajo de muchas áreas del conocimiento, o sea, no solo la arqueología, la antropología física, también el trabajo de conservación creo que ya tiene más o menos presencia. Y Sí, con, sí, sí, sí. sí, ¿te ha tocado estar con algún proyecto que implique como también estas diferentes, como llaman ahora, este trabajo transdisciplinario? Ay, pues sí, o sea, de entrada, en los proyectos en los que yo he tenido la oportunidad de participar, pues siempre se invita mucho a gente de las universidades de Estados Unidos, ¿no? Estuve yo en un proyecto que era de parte de la Universidad la Estatal de Arizona. Ya. Entonces, en las temporadas de campo, pues nos tocó que llegaran chicas de antropología física o gente que hacía análisis de suelos, geógrafos, geólogos, ¿no? Entonces eso sí también ha aportado muchísimo a los estudios, ¿no? Las momias que te mencionaba, el arqueólogo Júpiter Martínez incluso las llevó a laboratorios para que les hicieran tomografías, ¿no? Porque esas momias no se excavaron, o sea, fue como vamos a dejarlas como intactas y mejor vamos a ver qué es lo que tienen, ¿no? Y así fue como se pudo identificar qué sexo tenían, qué joyería traían, o sea, dentro de todo su bulto funerario en donde estaban, ya aún no hubo necesidad de excavarlas, ¿no? Entonces sí, también ya los investigadores ya han buscado esa transdisciplinariedad, pues, pues sí, para mejorar, ¿no? Y para obtener una mayor información de los materiales que están encontrando allá. Sí, porque cuando pensamos, por ejemplo, en estos grupos de cazadores recolectores, pensaríamos en artefactos pues muy incipientes, muy rudimentarios quizá, pero tampoco pensamos que era gente que también producía sus propias prendas de vestir, ¿no? Porque pues el vestido es una necesidad Sí. pues casi de cubrir el cuerpo desde que el ser humano necesitó cubrirse del medio ambiente. Pero es por ejemplo, un área, un proceso tecnológico que se asocia a este tipo de sociedades y que muchas veces creo que no los pensamos de esa forma. Pero, por ejemplo, en el estudio de estas momias, ¿a qué conclusiones se han llegado? O sea, ¿cómo me contabas de la temporalidad? O no, creo que no, ¿verdad? De esas Ajá, momias, pues ya son tardías. Si mal no recuerdo, ya los contextos, bueno, las cuevas que ha estado excavando este Júpiter son ya como del 1300, 1400, ¿no? Ya después de Cristo, ¿no? Ya de nuestro tiempo. Sí son tardías. También yo creo que los contextos que hay, bueno, lo que se ha excavado, eh, pues sí son, algunos son tardíos. Hay cosas que, por ejemplo, el sitio de la playa es un sitio que está en Sonora. Ese sitio sí tiene una ocupación que creo que es desde el 2500 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Entonces, pero sí son como los menos. Yo creo que los sitios que se tienen con mayor registro van como entre el 600 a ya incluso época del contacto, ¿no? 1500, 1600 después de Cristo. Esa sería como la temporalidad como promedio, ¿no? De los sitios que se han trabajado bueno, en estos últimos 60 años de arqueología, ¿no? En el norte. que es bastante tiempo si consideramos que en la percepción
de la gente que tal vez no se dedica a la arqueología y mucho, o quienes se dedican a la arqueología no se dedican a esta área, en nuestra mente a veces solo tenemos la presencia de Paquimeo y la cultura de casas grandes. Sí. Entonces, sí, yo creo que la arqueología eh, puede contribuir y creo que lo está haciendo. A lo mejor faltan estrategias, ¿no? Para comunicarla, pero eso lo abordaremos un poquito más adelante. Pues a fortalecer o a enriquecer esta visión sobre los desarrollos culturales que se dieron en estas regiones, no solo en cuestión cronológica, sino también cultural propiamente, ¿no? Porque muchas veces percibimos también a estas culturas como la Hohokam, lo Anasazi o lo Mogollón como del sureste de Estados Unidos. O sea, ahí también como que hay una percepción que las encasilla a esta parte y las pensamos como algo que ni siquiera tiene que ver con el país geográficamente hablando, pero incluso pues sí tuvieron ahí como este tipo de interacción, ¿no? De lo que hablábamos al principio, pero lo menciono porque muchas veces son como estas líneas, estas tendencias que se siguen incluso dentro de la propia academia. Y yo creo que es bueno que aquí nos estés contando, ¿no? Pues todo lo que se ha ido haciendo en materia de investigación y las nuevas pues áreas que se involucran, ¿no? También dentro de los propios proyectos que se están llevando a cabo. Y hablando de los proyectos, Daniela, yo quiero que nos cuentes cómo es hacer arqueología en esta parte del país, que bueno, tal vez pensaremos que te han tocado estar en ambientes también con climas adversos, o tal vez no, y también cómo es el proceso mismo de hacer la excavación, o sea, el trabajo en campo, el registro de los materiales, y bueno, ya nos contaste un poquito de qué estrategias se aplican en laboratorio, pero bueno, qué retos, qué aprendizajes tuviste por ahí cuando estuviste haciendo arqueología? Pues el calor. Bueno, Sí. al momento en que estamos grabando este episodio, el calor es todo un tema en el país. Sí, no, pero imagínense, o sea, justo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, aquí que estamos en la Ciudad de México, estamos ya a 28, 29 grados y es como de, ay, qué calor hace, ¿no? O sea, allá hubo un día que estábamos a 52 grados, ¿no? O sea, y te decían en las noticias, así, por favor, no se expongan más de 15 minutos al sol porque, o sea, en verdad está fuerte. Y si salías y era como, pues no sé si te ha tocado pasar junto al motor de un camión, el calor que Sí, en sientes. contra de mi voluntad, Ah, sí, bueno, y es imagínate horrible. eso en todos lados, así, en todo tu ambiente. O sea, hubo una ocasión que se nos descompuso el aire acondicionado en la casa en la que vivíamos. Yo, así, literal, tuve que sacar mi colchón a la terraza porque en las noches no podía dormir. Así, o sea, del calor que hace. O sea, realmente es un calor que no nos imaginamos. Sí, es muy, muy caluroso, ¿no? La parte, pues como la parte semiárida y pegada a la costa, ¿no? Toda esa zona por ejemplo, de Sonora, que es donde yo trabajé. Entonces, bueno, ¿cómo influye en la arqueología? Pues que muchas de las temporadas de campo tienen que ser o finales del invierno, principios de la primavera, o ya ha entrado el otoño, invierno, ¿no? Porque sí, realmente la temperatura apremia mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el proyecto que teníamos con la arqueóloga Cristina García, pues sí era irnos de febrero a abril, a más tardar excavar, ¿no? Porque ya estabas a 37, 38 grados excavando, ¿no? Y eso que su proyecto estaba como a pie de sierra, ¿no? Cuando nos tocó trabajar hacia cerca del estero de Tastiota, que es ya pegado hacia el suroeste del estado de Sonora, que ya es pues costa prácticamente, ahí fue loquísimo, porque los primeros días, en febrero, el aire era heladísimo, te llegaba el aire helado, pero el sol estaba a plomo. Entonces tenías que andar con chamarra y con guantes, pues así te daba el sol te quemabas, pero al mismo tiempo te congelabas por el aire, entonces era como bien, bien complicado, ¿no? Y ya cuando empezamos, ya se vino finales de marzo, abril, pues había veces que empezábamos a trabajar a las 6 de la mañana y luego a la 1, por muy tarde 2, ya nos decía el arqueólogo, no saben que ya vámonos, ya el calor está muy fuerte, ¿no?
O sea, entonces, y todo el tiempo tienes que estar al pendiente de que estés bien hidratado, de que vayas al baño, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sinaloa nos decían así, si dejan de ir al baño, preocúpense, porque entonces ya están empezando a deshidratarse, ¿no? Entonces, digamos que las condiciones ambientales así influyen en los proyectos, ¿no? Ok, ¿y sí te dijeron o sea, te contaron que así tendría que ser? O sea, ¿te ibas a enfrentar a estas condiciones ambientales de trabajo o...? Pues sí, o sea, sí te lo dicen. O sea, de hecho es algo que incluso, no sé si te ha tocado que de repente aparecen convocatorias para trabajar allá y dice ahí, ¿no? Como que soporten climas extremos, que sepan manejar, que Sí, de los requisitos. de los requisitos, Ok. ¿no? Y incluso sí ha habido gente que dice, ay, por Dios, ¿cómo me piden esas cosas? Pues es que sí las aplicas, ¿no? O Claro. sea, yo tuve que aprender a manejar este carro estándar, porque allá a veces también las distancias, si vas a un sitio que está en la cima de un cerro, pues tienes que buscar el lugar para vivir más cercano y ese lugar más cercano es a 1 hora, entonces tienes que echarte 1 hora de trayecto en carretera, ¿no? Entonces tienes que manejar, entonces pues son dinámicas muy distintas. ¿Cómo decidiste irte o sea, estoy asumiendo que no vivías por ahí. No, ¿Cómo decidiste irte a trabajar a esta parte? pues yo creo que la primera vez que a mí me llamó el norte y que dije, quiero trabajar aquí, fue en la carrera cuando nos llevaron a un congreso, coloquio, que se llamaba El Hombre Temprano en América, que se hizo en Saltillo, en Coahuila, ¿no? Esa vez nos llevaron, al final del coloquio nos llevaron a Cuatro Ciénegas. Yo quedé maravillada, así dije, wow, o sea, yo quiero trabajar aquí. ¿No? Entonces ya de ahí, estando en la escuela, pues como había pocas oportunidades, yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, pues no encontrábamos como para dónde, ¿no? Porque éramos como otros 3, 4 amigos que decíamos, queremos trabajar en el norte, ¿no? Pero no encontrábamos cómo, ¿no? No teníamos materias de eso, no teníamos contacto con investigadores de allá. Y en aquel entonces, el doctor Stephen era que es ahorita curador del Museo de Antropología. Él era nuestro coordinador y le decíamos, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegué a sacar de algún libro de Baja California el nombre de Arumi Fujita, que es una arqueóloga que trabaja en Baja California y su antropólogo físico. Y yo le empecé a escribir a él, ¿no? Y empecé como a buscar así como, ay, alguien que tenga un proyecto para irnos, porque además estábamos próximos a cursar las materias de recorrido de superficie. Entonces, yo, si mal no recuerdo, fue cuando Stephen implementa invitar a diferentes proyectos del país a la ENA que vayan a invitar a estudiantes para llevárselos a hacer prácticas, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, pues yo fui la primera generación que le toca eso, ¿no? Que van varios proyectos a presentarse ahí, a hablar de lo que están haciendo, y ahí fue que conocí yo a David Muñiz, que en aquel entonces trabajaba para un proyecto en Durango con el doctor José Luis Punzo. Entonces, pues no, que estaban en Durango, en la Sierra Centro, y que estaban viendo tanto, no sé, patrones de asentamiento en la cima de los cerros, a pie de cerro, no, así dijimos, vámonos para allá, ¿no? Así todos nuestros amigos nos fuimos para allá, y pues ya de ahí fue como que empecé como a escalar, o sea, estuve ya 2 años trabajando en Durango, luego de ahí regresando, pues ya se venía la titulación, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces fue cuando se me ocurrió, pues quiero analizar conchas, ¿no? Y ya fue cuando una amiga también me dijo, ay, están ofreciendo una beca para analizar conchas del norte. Ah, bueno. Y ya fue que también, pues por correos, buscando en mi bibliografía, di con la doctora Guadalupe Sánchez, con el doctor John Carpenter, y me dijeron, ah, sí, tenemos concha de Sinaloa, si quieres venir a analizarla, ¿no? Y ya, yo dije que sí, y pues ya, de ahí yo empecé ya a irme a excavar con ellos, luego ya conocí gente en Sonora, conocí gente en Chihuahua, y pues así me eché ya como más de 10 años 10 años trabajando. anduviste trabajando en diferentes proyectos o... Pues sí, o sea, porque yo la primera vez que me fui allá fue en el 2007 en Durango. Y el último proyecto en el que estuve allá fue en el 2019. O sea, Sí, sí, más, sí. más de 10 años, o sea, 12 años estuve allá trabajando, ¿no? Y este punto que comentabas, que es muy importante respecto a que en la escuela, en este caso la ENA,
No hay como este enfoque o no se contempla dentro del plan de estudios de ninguna asignatura hablar de esta región, ¿no? Que se está trabajando en materia arqueológica. Ahí comparto también mi experiencia. Yo soy de la Universidad Autónoma de Yucatán y sucede lo mismo. Yo creo que en estas escuelas, bueno, en la de Yucatán, y también por un comentario que escuché de alguien que trabaja en esta parte del norte, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que es como una parte también de la ENA, pero que es la sucursal del norte. Sí, el campus norte. El campus norte, pues también tienen esta tendencia de hacer arqueología, claro, enfocada en el área del norte de México. Sí. Y no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que la cuestión es como la difusión que se hace, ¿no? Pero el comentario iba porque realmente no se contempla en los planes de estudio en la formación de la licenciatura en arqueología en México, excepto pues en la Escuela del Norte, por supuesto. Y no sé si, por ejemplo, en la Escuela de Zacatecas, que también tiene arqueología, pero sí hay como una tendencia hacia ciertas culturas, ciertas áreas del país también, ¿no? Desde que estamos en la universidad, pues lo maya, lo mexica, porque además si hablamos del centro de México, pues ¿qué cultura del centro de México? ¿No? Mayas y mexicas. No, ni mexicas, aztecas, ¿no? Además, sí, y por ejemplo, todo el desarrollo anterior, temprano, digamos, hablando en términos temporales, pues como que no tiene mucha cabida dentro de del plan de estudios, ¿no? De donde la mayoría, pues, nos formamos. Y yo creo que esto también tiene que ver con la importancia que se le da a nivel científico, a nivel histórico, a esta área del país, hablando del norte de México. Pero dada tu experiencia pues, son muchos años, Daniela, que le invertiste sí. haciendo investigación por ahí, ¿cómo se puede mejorar esta parte de comunicar la arqueología, los resultados que se hacen en arqueología y tal vez otras áreas afines, para dar a conocer pues la importancia que tiene también esta parte del país en cuanto a la historia, a la cultura, pues a nivel nacional, ¿no? También yo creo que no es que no se estén haciendo cosas, no es que no esté pasando nada, sino yo creo que uno de los aspectos a mejorar, tú me dirás, es cómo se comunican estos trabajos en cualquier medio. Entonces, por ahí si tienes como también recomendaciones, pues nosotros aquí las compartiremos con todo gusto. Sí, pues mira, yo creo que en el caso de la escuela, como decías, yo creo que es la Escuela de Arqueología del Norte, de Antropología del Norte, es una escuela muy oportuna, ¿no? Y que justo, ¿no? Está como cubriendo las necesidades de enseñanza como de la región y está preparando a chicos para trabajar en la zona. Y vayan, yo que estudié en la ENA, que es la escuela como del centro de México, pues sí es más mesoamericanista, ¿no? Pero aún así considero que a los chicos debería de dárseles por lo menos algo, ¿no? Yo este semestre tengo la oportunidad de tener yo alumnos ahorita ahí en la escuela y justo, o sea, de todas las optativas que se metieron, pues yo era la única que hablaba del norte, ¿no? Y dices tú, bueno, o sea, está bien que los chicos se nos esté preparando para la arqueología de aquí, como dices tú, pues sí, mexicas, mayas, olmecas, zapotecas, totonacas, todos los que anden por acá, pero bueno, siempre va a haber quienes tengan interés de ver más allá, y finalmente si es nuestro territorio, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y al revés, ¿no? No tengo muy claro cómo es el programa de estudio de la Universidad de Zacatecas o de la Antropología del Norte. Sé que están más enfocadas allá, pero igual creo que también es válido que tengan materias que les hable sobre el centro, porque también son sociedades y asentamientos que fueron muy, muy importantes, ¿no? Y que queramos o no, son el eje, ¿no? De lo que hoy día se entiende como patrimonio y como nacionalismo, son parte de nuestra iconografía nacional, ¿no? Entonces, más bien creo que es importante integrar a los grupos y a los asentamientos del norte de México a este eje, ¿no?
Claro, porque estamos negando, o si no, estaríamos negando la diversidad, la complejidad y la interacción incluso que hubo entre Claro. ambos, vamos a decirlo, entre ambas macroregiones. Pero yo creo que también es importante que las investigaciones que se han hecho en los últimos 60 años, que es mucho, o sea, en tiempo es mucho, pero en materia de investigación, tal vez hace falta dar a conocer también lo que se está haciendo. Claro, en medida de que se pueda, ¿no? Porque pues hay cuestiones que se tienen que esperar para hacer como de información pública. Sí. Pero yo creo que hace falta como mejorar esta parte, ¿no? De estar como dando a conocer pues los proyectos que se están haciendo, qué resultados han tenido. ¿Tú conoces de algo que se esté haciendo o algo que podamos encontrar quienes nos interesemos en estos temas? Pues sí hay, o sea, ya digo, creo que ahorita las redes sociales ayudan muchísimo. Y por ejemplo, el Centro INA Sonora, ellos, si mal no recuerdo, los viernes, el último viernes de cada mes, hacen las sesiones de Café INA, ¿no? Y son charlas abiertas al público. Durante la pandemia las pasaron de manera virtual, pero antes de eso, y no sé si ahorita ya sean híbridas, porque las siguen transmitiendo, pero antes las se iban en el Museo de la Penitenciaría que está en la ciudad de Hermosillo, y entraba todo público, y era hablar de los diferentes temas que abordan los investigadores allá, ¿no? Cuestiones de historia, cuestiones de arqueología, cuestiones de lingüística, cuestiones de etnología, ¿no? Porque el Centro INA Sonora pues tiene investigadores en esas áreas, ¿no? Hay lingüistas allá, hay historiadores, hay etnólogos, ¿no? Que sí están trabajando eso y lo están difundiendo, ¿no? Entonces, si se meten ustedes en el caso del Facebook, a Centro INA Sonora, así se llama la página, ahí van a encontrar, ¿no? Toda las cosas que se transmiten tanto en redes sociales como en YouTube también, ¿no? Por ejemplo, el arqueólogo Júpiter Martínez tiene su canal de YouTube y él también ahí tiende a subir videos, ¿no? Si mal no recuerdo, de la momia que les mencionaba que le hacen la tomografía, está ahí. Está también sobre las últimas excavaciones que se hicieron en la misión de Cocóspera. El Centro INA Chihuahua también incluso va a hacer apenas ahorita unas sesiones como arqueológicas e históricas sobre este fenómeno que se viene del eclipse. Entonces también pueden buscarlo así. El Museo Arqueológico de Mazatlán también es otra página donde igual también se está hablando constantemente de los eventos que hay y muchas transmisiones, ¿no? Pues sí, es lejos, pero al menos ya las redes sociales nos lo acercan y ahí podemos como ver lo que puede estar pasando pues de aquel lado del país, ¿no? Sí, eso es importante porque es aprovechar estos espacios digitales pues para difundir y divulgar, que también es muy importante el trabajo que se está haciendo y pues también contribuir a la percepción que tenemos respecto a lo que pasa en el norte de México y estas ideas ya súper rancias, ¿no? De donde empieza la carne asada, sí empieza el norte. Pero está bien buena la carne asada. Claro, claro, y eso, o sea, ha sido una broma muy mala, pero en realidad tiene también como una implicación asociada al desarrollo, ¿no? También tecnológico de varios grupos que habitaron esta parte del país. Entonces, pues ya estamos llegando al final, Daniela. Es como muy impresionante todos los datos que nos traes también, ¿no? Bueno, que es de viva voz porque tú anduviste por esas tierras y pues se quedaron también muchas preguntas que yo creo que te vamos a invitar a participar siguiente. En algún otro espacio de Libreta Negra MX. Y bueno, quisiera que nos compartieras, aprovechando pues tu presencia, para quienes se interesan, hablando de gente que se está preparando en arqueología o ya está trabajando, pero que quisiera trabajar en esta parte del país. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué consejos? Ay, pues tienen que aguantar el calor porque si no se mueren allá. ¿Qué más? Bueno, en cualquier lado, ya hacer sí, campo. ya en cualquier lado, pero pues imagínate, si aquí se nos está subiendo la temperatura, imagínate allá. Yo creo que es eso, yo creo que también es pues sí, alejarse de la familia, o sea, si eres de allá, qué bueno, pero si no, pues sí, yo cuando me iba, pues era dejar a
amigos, pareja, papás, todo, ¿no? O sea, y no puedes venir a cada rato, ¿no? O sea, también los vuelos son caros, ¿no? La distancia es mucha, entonces yo creo que es como tener ese desprendimiento emocional de tus seres queridos, pues aguantar calor, ¿qué más? Pues realmente tener el interés de trabajar esas regiones, porque sí he tenido compañeros que pues solamente se van por trabajo y se entiende, ¿no? Pues uno necesita comer, ¿no? Pero por lo menos que no es una arqueología a la que estén familiarizados, pues no conocen los materiales. Por ejemplo, en el caso de las herramientas líticas, pues hubo un compañero que andaba tirando todas porque decían que eran piedras que no tenían nada, y era como de, no, espérate, ¿no? O sea, sí tienen. Entonces, sí, o sea, si te vas a ir allá es porque tienes el interés realmente de trabajar allá, de aportar algo allá, y hasta los mismos arqueólogos, ¿no? O sea, las veces que yo he ido siempre me han pedido una carta motivos. O sea, y en tu carta pues no solo es como pues porque necesito ganar dinero, ¿no? No, o sea, ¿qué te interesa? ¿Qué vas a aportar? ¿No? Entonces también eso es algo que a mí me gusta como del grupo de gente que trabaja allá, que también quieren gente que vaya a aportar, ¿no? Claro, porque con todo lo que nos has comentado en este episodio, es realmente también un área de oportunidad de Sí, estudiar quizá culturas, regiones, temporalidades, cultura material diferente, pero no menos importante que la que a veces nos inculcan mucho en los planes de estudio, ¿no? De estas sí. que comentábamos hace un momento. Pues te agradezco mucho, Daniela, que hayas venido aquí a contarnos tu experiencia en esta parte Al de contrario. México haciendo arqueología, y bueno, pues también que nos cuentes dónde vas a andar después, y pues que también nos sigas contando, ¿no? Del trabajo que sigues haciendo. Y pues también a nosotros, síganos, ahí estamos, Libreta Negra MX, en todas las redes sociales, estamos también en TikTok. Y bueno, pues también este episodio lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast principales, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast. Y bueno, pues ahí está el episodio, compártanlo si piensan que hay alguien a quien le pueda interesar. Y pues que también no dejen de apoyar a este proyecto, que hacemos todos estos contenidos con mucho gusto para todos ustedes. Aquí algo muy especial es que para quienes nos están viendo desde YouTube, y si no nos están viendo desde YouTube, córranle para ver que estamos en un set especial, porque estamos en un espacio de una cafetería que recomendamos mucho, que es Flor de Vida. Búsquenlos, están ahí también en Facebook y otras redes sociales como Flor de Vida, y también hay un Michi que luego anda por ahí, es Florencio, que nos gusta mucho. Claro, donde haya michis para convivir, ahí es. Entonces, pues le agradecemos mucho a la cafetería Flor de Vida que nos haya facilitado su espacio, pues aquí en su jardín, que es muy bonito, y se los recomendamos. Y pues bueno, este fue el episodio de Arqueología del Norte de México. Gracias, Daniela. Gracias, Wendy. Y pues nos vemos en una siguiente entrega con otro gran tema. Adiós. Bye. Gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX. No olvides dejar tu like y un comentario, además de darle clic a ese botón de suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente. Síguenos en X, en Facebook, Instagram, TikTok, y checa todo nuestro contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. También échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube, Patreon, PayPal y Ko-fi. Nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias.